Dios majestuoso, cantémosle. Dios majestuoso en las alturas. Pero en esta noche tengo un tema dentro de los temas individuales. Voy a compartir un tema que se va a titular Cristo es suficiente. Como a veces le decía en la iglesia, repitan conmigo el tema, Cristo es suficiente. Y quiero iniciar la enseñanza de esta noche haciendo un análisis acerca de cosas que vemos entre cristianos, ¿verdad? Cristianos que están vacíos de corazón, ¿verdad? No se sienten satisfechos con Cristo, no les basta Cristo. Cristianos que están sin propósito, cristianos que no se definen, no deciden, ¿verdad? Es como cuando parece que los cristianos de hoy en su mayoría, lo que puedo ver es una falta de compromiso con el Señor. Y es como aquella novia que está esperando que el novio le pida matrimonio, pero ya el novio le pide matrimonio y la novia está, le digo que sí o le digo que no. Esa es la idea de cómo está la situación en este tiempo. Porque cuando miramos la palabra de Dios, cuando miramos la Biblia y vemos los hombres y mujeres, ¿verdad?, que vemos en la Biblia, la fe que ellos practicaban, en la manera que servían al Señor y cómo era su compromiso con Dios, se parece muy poco a lo que estamos viendo en estos tiempos. Entonces, aquí es donde quiero hacer, ¿verdad?, este estudio para ver algunos puntos y aclarar cosas, porque hay cristianos, ¿verdad?, donde entran en un desánimo, ¿verdad? Y yo no estoy hablando, voy a mencionar tres cosas de las que no estoy hablando para no confundir. No quiero dar una mala impresión de lo que estoy enseñando en esta noche. No estoy hablando en este tema de la insatisfacción de los cristianos acerca de que Cristo es suficiente. No estoy hablando de las luchas diarias que los cristianos enfrentan. Todos tenemos luchas. En este camino, Pablo dice cuando termina su carrera, dice, he acabado. Hay una batalla, todos tenemos esas batallas. No estoy hablando tampoco de algún momento de desánimo que todos podemos enfrentar. Puede ser un tiempo, puede ser... Todos como cristianos, tampoco estoy en el campo. Como cristianos nos equivocamos y pecamos también. Lo que estoy hablando, a lo que yo me refiero, es aquel tipo de cristiano que nunca llega a tener un caminar sólido. Aquel cristiano que no termina de comprometerse con el Señor. Aquel cristiano que bien Santiago le llama el hombre o la mujer de doble ánimo, ¿verdad? Y por causa de su doble ánimo, dice Santiago que el hombre de doble ánimo y la mujer es inconstante en su caminar. Es inconstante. De momento tiene una decisión emocional y va detrás de esa decisión, pero de momento se desanima y ya como que es y estoy hablando de años tras años, tras años, tras años, no un momento en la vida. Miren, el Señor, cuando vemos la mitad de la Biblia del Antiguo Testamento, vemos cómo el Señor les da la ley a su pueblo. Y el pueblo, ¿verdad?, trata de obedecer a Dios perfectamente. Obviamente la ley fue dada para que el hombre se vea en ella, se dé cuenta de su condición, pero también puede ver que le era imposible vivir la palabra de Dios de manera perfecta. Ninguno, dice el Señor en el Antiguo Testamento, ninguno de sus sacrificios me agradaron, ni uno me agradó, no hicieron lo que yo les pedí, todos fallaron. Viene el Nuevo Testamento, la otra mitad del libro, de la Biblia, y viene Jesús. Y Jesús viene y nos muestra el caminar perfecto cristiano. ¿Cómo es que un cristiano debe caminar? Y va a la cruz, paga por nuestros pecados y nos deja su palabra, el Espíritu Santo y el ministerio de la iglesia. ¿Con qué fin? Con que podamos caminar con esa ayuda. Tenemos la iglesia establecida por Dios. Tenemos dentro de esa iglesia hay pastores que se encargan de las ovejas para que no se desvíen, para que el lobo no se la coma. Tenemos la palabra de Dios, ¿verdad?, y el Espíritu, que es la llave que Dios le dio como autoridad a la iglesia, le dio a los líderes del ministerio de la iglesia. Y Dios nos ha facilitado todo. Cada día su Espíritu nos recuerda que tenemos que orar. Cada día el Espíritu Santo pone en el corazón de leer la Biblia.
Cada día el Espíritu pone el querer como el hacer para hacer la voluntad de Dios. En algún momento de alguna necesidad, algún hermano viene y te comparte una palabra, o vemos en el Facebook una enseñanza, o en el YouTube, y vemos que Dios, como dice Isaías 59, Dios no ha cortado su mano para salvar, sino que nosotros por causa del pecado hemos hecho división, separación entre el hombre y Dios. Entonces Dios ha establecido todo lo posible para que nosotros caminemos en su voluntad de manera fiel. ¿Que vamos a fallar? Sí, por eso el Señor derramó su sangre, para cuando fallemos, dice que si alguno peca, confiesa y se arrepiente, el Señor es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Pero el Señor quiere que ese pecar que el cristiano comete es porque va en dirección de su voluntad, no porque anda desconectado, despistado o ocupado en cosas que no tienen que ver nada con la voluntad de Dios. Yo quiero leer Hebreos 13, versículo 17. Hebreos 13, versículo 17. Acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 13. Miren lo que el Señor ha hecho al establecer pastores, a los pastores locales para que cuide su rebaño, a lo que la palabra también le llama la grey del Señor. La grey habla de una cantidad de ovejas, el rebaño también de una cantidad, un número, ¿verdad?, de ovejas. Y dice aquí Hebreos 13, 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué tenemos que obedecer a los pastores y para qué tengo que someterme a un pastor? Hay muchos que dicen, yo no necesito un pastor. Yo puedo, ¿verdad? Si por leer la Biblia yo la sé leer sola o solo. Yo puedo estar en mi casa y veo predicaciones en el YouTube. Y sí, estamos en tiempos donde no podemos entrar al edificio, pero el Señor organizó un ministerio para que por ese orden entregado al pastor la autoridad de llevar su rebaño, las ovejas se sometan, ¿verdad?, sin pelear, sin quejarse, de manera sumisa, pero no sucede así. So, el texto dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si usted se da cuenta, obedecer y sujetaos está en imperativo, que significa que es un mandamiento. ¿Quieres? Come tu... No. Aquí vemos que el texto está en imperativo, está hablando de un mandamiento. Sí, perdón. Sí, ¿el sonido está muy? Se va y viene. Ok. Mi esposa me dice que el sonido se va y viene. ¿Este es el YouTube, mi amor? Solamente voy a bajar el volumen. A ver si ahí se escucha un poco mejor. A veces si tiene feedback el micrófono, sucede que sube mucho, corta el sonido. Mucho mejor. Qué bueno, gloria a Dios. Gracias, mi amor. Mi esposa ahí me dio una señal de que el micrófono parece que estaba teniendo problema. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta, continúo con el texto de Hebreos 13, verso 17. Aquí hay dos palabras al inicio, obedeced y sujetaos. Pero fíjense que luego del punto y coma hay una palabra que dice ¿por qué? ¿Por qué tenemos que obedecer y sujetarnos a los pastores de la iglesia donde nos congregamos? Fíjense lo que dice. Porque ellos velan por vuestras almas. Ellos velan por vuestras almas. Dice, como quienes han de dar cuenta. Aquí hay dos cosas que debemos de mirar. El Señor ha llamado, en el caso de mi esposa y a mí, nosotros teníamos un propósito en la tierra personal. Yo era diseñador gráfico, trabajaba con lo que era el arte, tenía un negocio de hacer letreros y todo eso. Y siempre desde niño me gustó dibujar, me gustó el arte. Mi esposa, por otro lado, trabajaba en bancos, ¿verdad? Y los dos teníamos un plan terrenal, teníamos un plan de trabajar, ahorrar y hacer cosas personales como todo el mundo, ¿verdad? Que Dios no lo ve como mal. Pero en el plan eterno de Dios, al Señor le plació llamarnos a nosotros dos a servir en la iglesia. Y el Señor puso el amor en nuestro corazón para nosotros servir a las ovejas y poner a un lado las cosas que eran personales, las que eran para nosotros dos. Y Dios hace eso. Y debo decir esto muy claro, esta gloria la merece el Señor. Nosotros no somos héroes por eso, sino que Dios pone el amor, pone la gracia, Él da el llamado. Y nosotros respondimos y servimos, ¿verdad?, a tiempo completo. Para los que no entienden lo que es tiempo completo, significa que lo único que hacemos es pastorear la iglesia. Y aunque parece por el internet o una hora de predicación en una iglesia, parece un trabajo pequeño, nada más con esas dos palabras de Hebreos, velar por las almas de las personas
porque tenemos que darle cuenta a Dios por cada oveja. Ahora, en la iglesia sucede que nosotros, por ejemplo, como Casa de Oración New York, yo como pastor y responsable junto con mi esposa, nosotros creemos que las ovejas se someten por sí mismas, por obediencia a la palabra. Nosotros no obligamos a las ovejas a someterse. Es algo que tiene que salir del cristiano que decidió venir a una iglesia. Pastor, yo quiero que ustedes sean mis pastores. Entonces ya esa oveja tiene que darle cuenta a sus pastores y tiene que estar por debajo de ese cuidado. ¿Por qué? Porque el pastor quiere saber su vida privada o controlarlos. Hay algunos que sí, pero nosotros en ese sentido no. La palabra no dice eso. Dice, porque ellos velan. Y algo que me llamó la atención al leer este texto, lo conozco de hace mucho el texto, pero hay veces que el texto tiene como un peso. Esa palabra velar por algo es como cuando alguien te entrega un bebé recién nacido y tú lo tienes en tus brazos, ¿verdad? Y ese bebé no es tuyo. Y tú no quieres ni cargarlo de una manera incómoda porque si lo lastimas te metes en problemas. O sea, es un bebé así delicado. Entonces, cada alma que viene a nuestro cuidado, en el caso de nosotros, son almas que Dios nos ha delegado, nos ha puesto por debajo para que la cuidemos. ¿Cómo vamos a cuidar las almas? Por la palabra, dándoles el alimento, como así se usa un ejemplo metafórico del pastor y una oveja, alimentando las ovejas con pasto, cuidándola de los lobos, etc. Pero vemos que el texto termina diciendo, dice, para que lo hagan con alegría, o sea, y no quejándose porque esto no es provechoso, o sea, no le aprovecha a los pastores que las ovejas estén quejando, sino que lo hagan de manera sumisa porque los pastores cuidan, velan por las almas de las ovejas y son almas que un día nos pararemos frente al príncipe de los pastores y tendremos que dar cuenta por cada una de las ovejas que nos reconocen como pastores y que el Señor ha puesto allí. Y aún las ovejas que el Señor nos ha enviado, que no han ido, porque esto es el Espíritu que va llevando, el Espíritu añade cada día a la iglesia a los que han de ser salvos, también esos le van a dar cuenta al Señor, tanto el pastor como la oveja. Otro ejemplo lo vemos en Primera de Pedro. ¿Cómo velan los pastores por las almas de las ovejas? Primera de Pedro 5, versículo 1 al 4. Vamos allá. Aquí Pedro, el libro de Pedro, Primera de Pedro 5, el versículo 1 al 4, lo dice de esta manera. Estamos viendo un ejemplo de cómo Dios ha establecido pastores para que cuide su rebaño, para que cuide sus ovejas. Dice, ruego a los ancianos, aquí hablando el apóstol Pedro, que están entre vosotros, dice Pedro, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Dice, apacentar la grey de Dios, apacentar. Aquí habla de cuidado y alimento. Apacentamos las ovejas con el cuidado y el alimento. Estos dos se hacen simplemente con la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Dice que está entre vosotros cuidando de ella, velando por ella. Dice, no por fuerza, o sea, no obligamos a la gente a someterse a nosotros, sino aquel que decide someterse a nosotros como pastores, le damos lo cuidamos y le damos el alimento espiritual. Dice, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. O sea, no estamos sirviendo a las ovejas para que las ovejas nos den dinero, nos den cosas o nos den algún favor personal. No, estamos sirviendo a las ovejas porque así como a Pedro Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis corderos, mis ovejas también. O sea, cuida mi rebaño. Entonces ahí vemos que por amor a Cristo nosotros servimos como pastores. Dice el versículo 3, el final del 2, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, es decir, siendo diligente en esto. Y luego dice, aquí quiero pararme donde dice ánimo pronto, porque una de las cosas cuando vemos ánimo pronto es la disponibilidad de los pastores, es en la preparación del alimento, el cual es la palabra. Y para muchos que no saben, por ejemplo, qué tiempo se toma preparar un sermón, piensa en su abuelita, su mamá, ¿verdad? Cuando le hace su comidita, ¿verdad? Está preparando con el lujo de detalle que lo hace, el tiempo que se toma, buscar los alimentos, trabajarlos, adquirirlos y luego cocinar. Bueno, imagínense que un tema, ¿verdad? Cuando compartimos un tema, se puede tomar un estudio de 10
a 25 horas de estudio. Nada más una enseñanza de 1 hora. Para uno examinar y ver las palabras y conocer el texto, orar, buscar la dirección de Dios. Todo esto para resumirlo a 1 hora. Todo esto lo pone Dios en el corazón de los pastores, y estoy hablando de pastores que están comprometidos. Yo sé que hay algunos que agarran un texto, ¿verdad? Y ahí predican. Pero los que aman las ovejas, los que aman a Cristo, este es, vamos a decir, del mínimo que exige, ¿verdad? Y vemos cómo Dios pone en el corazón de una persona, un pastor, preparar el alimento para que esa oveja, espiritualmente estoy hablando, reciba el alimento que lo va a llevar a vida eterna, que va a cambiar su corazón y que va a ser un buen padre o madre, o va a ser un buen hijo, un buen empleado, y va a glorificar a Dios. Y este alimento, el cual produce vida en los creyentes, es aquel que también refleja ante el mundo caído y oscuro la luz y la gloria de Cristo. Fíjense qué bonito. Versículo 3. Dice, no como teniendo señorío. Esto se ve mucho en las iglesias, donde los pastores se creen dueños de las ovejas. Dice el 3, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tenemos que imitar a Cristo para que, así como enseñamos con la boca, las ovejas vean nuestro ejemplo caminando. Dice, cuando aparezca, fíjense lo que va a decir, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bueno, ahí está nuestro galardón como pastores. Pero esto lo hace Dios, mis hermanos. Eso es una obra que viene de Dios. Dios pone en el corazón de los pastores la paciencia, el conocimiento, la capacidad, la sabiduría, el amor. Todo es producido por el Espíritu Santo. Para que a la oveja, entiéndase oveja al creyente, el cristiano, no le falte nada. Para que no le falte nada. Le voy a poner un ejemplo de 6 puntos acerca de lo que es el pastorado. Si usamos el ejemplo del pastorado literal, de lo que la Biblia lo usa como un ejemplo metafórico, número 1, vemos el alimento espiritual, lo que algunos pastores, lo que sí pastorean en los campos, le dan pasto. Ese pasto tiene que ser fresco, tiene que salir a buscarlo, etcétera, etcétera. El pasto espiritual es la palabra de Dios. Es la palabra que necesitamos como ovejas en sentido figurado, nos llamamos ovejas. El Señor nos llama oveja porque una oveja no puede estar sin pastor. Una oveja no puede estar caminando por ahí como una cabra dando brincos, ¿verdad? Sino que una oveja es sometida a su pastor. La oveja no puede ver de lejos. La oveja necesita que le traigan su alimento. La oveja necesita la vara, el cayado, el pastor que la cuide del lobo. Esta es la idea, mis hermanos. Y punto 2, vemos aquí que el agua fresca y limpia para que puedan beber agua y puedan estar limpias. Es la misma palabra. Lo que el Salmo 23 dice, aguas delicadas, ¿verdad? Y vemos al buen pastor ahí hablando. El punto de los lobos, ¿verdad? De muerte. También somos protegidos como ovejas, y los pastores protegen las ovejas por la palabra, diferenciando los falsos de los verdaderos, enseñando a las ovejas a cuidarse de los engaños de este mundo. Así cuidamos a las ovejas. Punto 4, a veces tenemos que dejar ir a las cabras. Hay personas en la iglesia que no quieren, ¿verdad? No quieren ser pastoreados, no se someten. Y como ya leímos que no es a la fuerza, tenemos que dejarlo ir. Así como el hijo pródigo, ¿verdad? Muchos dicen, no, pastor, pero yo me fui, nadie me buscó. No, tú te fuiste solo. No te despediste, no dijiste, pastor, me voy, te fuiste y luego que te vas, de allá te quejas. No. El hijo pródigo, por su voluntad propia, cogió sus cosas y se fue. El papá lo dejó ir. Cuando el hijo pródigo se arrepintió, el papá lo recibió. Así, igual nosotros. El que se arrepiente y vuelve, el Señor lo recibe y lo perdona. Pero aquí vemos, hermanos, que esto sucede mucho en las iglesias. Gente que andan buscando algo personal en la iglesia, se presentan como pastor, llegamos aquí para que nos pastoree, y no pasan 3 meses y se van y no dicen adiós. Y luego le preguntan por allá y dicen, no, ellos ni me han llamado. Punto 5, aquí vemos la vara y el cayado, el cual es la disciplina, la exhortación, la reprensión y la disciplina con la palabra. Y último, punto 6, tenemos que encaminar las ovejas hasta el redil. Tenemos que llevar por la palabra las ovejas a la presencia de Dios. Todo esto, mis hermanos, lo ha establecido Dios para que no nos falte nada. Pero si nos damos cuenta en esto que he compartido, nos damos cuenta que para algunos esto no es suficiente. Para algunos surge la queja y el desánimo y la insatisfacción y olvida todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha proveído para que tengamos un lugar
donde nos podemos congregar, donde nos pueden cuidar, donde nos pueden dar la palabra, donde podemos crecer y ser desarrollados espiritualmente y como fin la vida eterna. Bueno, el Salmo 19, fíjense lo que dice aquí, para que veamos el propósito de las enseñanzas y la predicación. ¿Por qué predicamos la palabra? ¿Por qué la palabra? Vamos al Salmo 19, del 7 al 9, vamos a leer. Salmos 19. Dios establece pastores con el fin de guiar, cuidar y alimentar. Sus ovejas obviamente están bajo el cuidado de un pastor local, un hombre de carne y hueso que es imperfecto, pero así como Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, no te apartes de la palabra, predica a tiempo y afuera de tiempo, con paciencia y doctrina, que el aprovechamiento de la palabra en tu vida sea evidente a los que te siguen como ovejas o miembros de la iglesia, y que vean que sí se puede imitar a Cristo y caminar con Cristo. Salmo 19, versículo 7, fíjense lo que dice. Todo lo que vamos a leer aquí en este texto del Salmo 19, del 7 al 9, versículo 7 al 9, todo lo que va a mencionar es la palabra únicamente, la palabra de Dios. Dice, la ley de Jehová, la ley es la palabra, dice, es perfecta. Fíjense el efecto que tiene. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Fíjense, transforma el alma. Luego dice, el testimonio, que es la palabra también, de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Luego dice el verso 8, los mandamientos de Jehová, que es la palabra, son rectos, alegran el corazón, traen gozo al corazón. Dice, el precepto de Jehová, que es la palabra, es puro, alumbra los ojos. Dice el versículo 9, el temor de Jehová es limpio, el temor de Jehová es por la palabra. La palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice que permanece para siempre. Los juicios, que son por su palabra, de Jehová, son verdad, todos justos. Ahora, vemos en el Antiguo Testamento cómo se le da la importancia a la palabra de Dios, pero por encima de esto, entendiendo lo que produce en el creyente. Dice que cambia, transforma el alma, le da sabiduría al sencillo, cambia la vida, trae alegría al corazón, trae vida eterna, etcétera, etcétera. Pero vamos al Nuevo Testamento, vamos a ver otro texto acerca de la palabra y lo suficiente que es la palabra de Cristo. Segunda de Timoteo capítulo 3, vamos allá. Segunda de Timoteo capítulo 3. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que cuando la palabra, como Cristo dice, decía el apóstol Pablo en las cartas de Timoteo, dice, si alguno no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, delira, en nada sabe. La palabra de Dios es suficiente para toda buena obra, suficiente para cambiar el corazón, suficiente para darnos a conocer al Señor, suficiente para cambiar nuestro corazón caído. Pero si nosotros no guardamos completamente su palabra en el corazón y confiamos plenamente en ella, entonces esa palabra, aún siendo de Dios, se torna en nosotros insuficiente. Fíjense lo que dije, lo voy a repetir para no confundirlos. La palabra de Dios es suficiente, sirve para cambiar al pecador, sirve para transformar su vida, para darle entendimiento y sabiduría espiritual, etcétera, etcétera. Pero si nosotros no abrazamos la palabra de Dios, no guardamos sus mandamientos en el corazón y no confiamos plenamente en ella, esa palabra, aún siendo de Dios, se torna insuficiente para esa persona que la menosprecia. Entonces viene la queja y la insatisfacción porque en esa persona no hizo su efecto. Pero el problema no es la palabra, el problema es el que no cree y confía en la palabra. Bueno, 2 Timoteo 3, vamos a leer los últimos dos versos de ese capítulo, versos 16 y 17. Dice el texto, toda la escritura, aquí toda la escritura se refiere desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura, toda la Biblia es inspirada por Dios, es inspiración. Es el aliento de Dios plasmado en las letras de la Biblia. La Biblia es un libro, mis hermanos, que tiene más de 40 autores y la Biblia se escribió en un promedio de 1500 años. Si usted trata de escribir un libro con otra persona, dos autores, usted no se imagina el problema para ponerse de acuerdo. Pero imagínese 40 autores, cada uno, algunos ni se vieron la cara ni se conocieron. 40 autores escribieron la Biblia
más de 40, en un promedio de 1500 años, escuchen bien, y la Biblia tiene una coherencia tan ordenada que nada más Dios podría hacer esto. Eso significa que la mano que escribió la Biblia fue humana, pero el pensamiento y la mente es la mente de Dios. Dios plasmó su pensamiento, su aliento en ella, pero el Señor escogió a hombres a escribir la Biblia con una razón. No quiero pasar mucho tiempo aquí porque luego me toma mucho de la enseñanza, pero para no dejarlos a medias. La Biblia es un libro físico material, que todos podemos encontrar en un hotel, en la calle, en la tienda, cualquiera te lo puede regalar. Entonces, esto nos dice que el acceso a Dios está muy fácil. El acceso a Dios, el acceso para encontrar y conocer a Dios, es muy fácil. ¿Por qué Dios puso esto en una Biblia? Para que todos tengan acceso a la Biblia. Si Dios hubiese dejado el tabernáculo, tendríamos que viajar a Jerusalén, hablar con el sacerdote, traer un corderito para acercarnos a Dios. Pero la palabra dice que Dios, habiendo hablado muchas veces por medio de los profetas, por medio de los sacerdotes, de muchas maneras, hoy nos ha hablado por medio del Hijo, que es Jesús. Ese Hijo nos dejó su palabra. Cristo, el Verbo y las Escrituras son lo mismo, pero ninguno tiene ningún efecto en el corazón si no confiamos, creemos y guardamos su palabra en el corazón. El efecto se efectúa cuando creemos de todo corazón. Un ateo puede leer la Biblia y usarlo como un medio de arqueología o un medio científico. Una persona que no es atea, pero no es cristiana, no es creyente, puede leer la Biblia y puede extraer principios bíblicos y le va bien en su negocio. Pero un cristiano que confía de todo corazón en Jesús, toma la Biblia y el Espíritu Santo juntos cambian el corazón. Esa es la diferencia. Entonces aquí, 2 Timoteo 3, versículo 16 al 17, dice lo siguiente: toda la Escritura es inspiración de Dios. La misma inspiración y aliento que el Señor usó para crear el mundo es la misma que tienen las Escrituras. Fíjense cómo muchos menosprecian la Biblia. Dice luego, y útil. Dice útil. ¿Para qué sirve la Biblia? Para enseñar, para redarguir, para corregir, instruir en justicia. Dice el 17. Con el propósito, eso significa a fin, con el propósito de que el hombre o mujer de Dios, fíjense, creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios es el alimento del alma que nos llena y nos salva. Cuando un cristiano está insatisfecho con Dios, el problema no es Dios, el problema es el cristiano. El problema es que el cristiano no está disfrutando plenamente de aquello que Dios da. No debemos olvidar que la palabra de Dios es el aliento que nos da vida y a la vez nos llena en su presencia. Cuando recibimos su palabra y la guardamos en nuestro corazón y vivimos una vida confiada y sometida a ella, nuestra vida llevará fruto tiempo. Y el fruto que producimos nos da sentido de vida, nos llena el corazón de alegría, de gozo, pero también nos ayuda a servir a los demás. Esa es la idea del fruto. O sea, nos beneficia a nosotros, pero también beneficia a aquellos que le servimos. El problema consiste en que no podemos tener mezclas en el corazón. Miren, nosotros podemos ir a un buffet y podemos ver carne de pollo, de cerdo, espaguetis, tacos, ensalada, y podemos hacer un plato de diferentes tipos de comida. Y no pasa nada, lo disfrutamos, es bueno, el Señor hizo variedad de alimentos y plantas y animales y comemos de todo. Y luego un postre, y agua, y jugo, y refresco. Y ahí está el estómago lleno de cosas y el cuerpo distribuye los minerales y el desperdicio lo tira por otro lado. Ese va a la letrina, como dice Jesús en Mateo 15. Pero el alma solo tiene un alimento. Yo pensaba en esto y decía, es increíble cómo el cuerpo físico puede comer de todo y disfrutarlo todo a unas, pero el alma no. El alma solamente encuentra su deleite, su propósito, su libertad, su calidad de vida, su vida eterna en Cristo nada más. El problema es que muchos creen que Cristo no es suficiente. ¿Por qué? Porque mezclan a Cristo con otras cosas. ¿Qué tiene que ver pelear con Cristo o la luz con las tinieblas, lo dulce con lo amargo? Y por esta razón muchos cristianos no tienen una devoción diaria al Señor
Y el día que lo necesitan, ese día oran y no escuchan de Dios, se enojan con Dios y se apartan. Este es el problema que surge muchas veces en el caminar. La relación que Dios demanda entre su iglesia y Él es la de un matrimonio. Jesús, el marido, y la iglesia como la novia. Todavía no nos hemos casado, si usted se da cuenta. Estamos preparándonos para casarnos. Estoy hablando aquí espiritualmente. Esto es un secreto, es un misterio, como dice Efesios. Vamos a tener una relación entre la iglesia y Cristo, entre los hijos y el Padre, eternamente. Pero estamos en esta tierra, hermanos, preparando la novia, la iglesia, que es la multitud de gente que viene por fe a Cristo. Pero nosotros tenemos que purificarnos, quitar la mancha del corazón, planchar nuestras vestiduras, mantenernos así como las vírgenes sensatas que esperaban al marido. Cuando pensamos en una relación matrimonial, existe una intimidad y cercanía que es muy diferente a otro tipo de relación. Le pongo un ejemplo para que vean la diferencia entre una relación de Dios con sus hijos y una relación entre amigos. Yo, por ejemplo, o mi esposa, o ustedes, podemos tener muchos amigos, podemos tener muchos hermanos, podemos tener muchas personas conocidas, pero cuando nos casamos, yo solo puedo tener una sola esposa, como mi esposa solo un esposo. Y en ese sentido es que el Señor utiliza la relación de Dios con la iglesia. El libro de los Cantares se entiende que es un libro romántico donde el novio le habla a la novia, pero vemos cómo ese libro está tan impregnado del amor del novio derramado en la novia, aún la novia no siendo tan atractiva, la cual es la iglesia. Cuando el Señor le habla, por ejemplo, a su pueblo de Israel, que vamos a leer unos textos a continuación, le dice, yo no te escogí porque eras la más hermosa. Y esto no es un insulto, esto era una verdad. O sea, usted ve el mapa de Israel y usted dice, wow, ¿cómo es posible que el mundo entero esté contra Israel? Casi todos no quieren saber de ese país. Y es porque hay una promesa allí sembrada. Y el enemigo sabe eso y por eso los misiles están todos apuntando hacia allá. Pero cuando el Señor escoge a Israel, dice la palabra que dice el Señor, yo no te escogí porque eras la más hermosa. Y repito, esto no es un insulto, era una realidad. Y cuando tú te das cuenta que el Señor no te escogió, no te llamó por atractivo, te llamó porque te ama, por su misericordia. Tu respuesta a esa invitación debe ser una algarabía impresionante, porque el saber que, o sea, si tú eres hermosa en el sentido espiritual o como Él le dice a su pueblo, entonces te puedes presumir, puedes decir, no, pero el Señor me está mirando porque soy un país o una nación hermosa. Pero el Señor escogió, y digo esto con respeto porque la Biblia lo pone así y no lo usa como eufemismo, o sea, lo dice claro, dice, yo te escogí como un abortivo. Como cuando una mujer aborta a un bebé y queda el bebé medio muerto, lleno de sangre en el suelo, así te recogí. Eso dice el Señor. Y lo que Israel experimenta como nación luego se hermosea, viene a ser una nación que todos llegan a conocer por el poder de Dios, llega a tener sentido, propósito, bendición, seguridad. Le tenían temor a Israel, pero era por Dios. Dios le dio ese valor y se olvidaron de Él. Entonces Dios siempre ha visto a la iglesia como una relación matrimonial con Él. Obviamente en una relación íntima, espiritual. Vamos al libro de Efesios a ver un ejemplo, capítulo 5. Efesios 5, versículo 31. Aquí, hermanos, se usa un ejemplo para los casados que deben amar a sus esposas así como Cristo amó la iglesia. Y obviamente cada vez que los maridos leemos esto es un desafío. Amar a la esposa como Cristo amó la iglesia. Y nos damos cuenta que este amor es incondicional. No es porque mi esposa se porta bien que yo tengo que amarla como dice la Biblia. No, aunque se porte mal. Y en Efesios 5, versículo 31, dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Esto es una referencia del Génesis. Desde la creación el Señor estableció esto. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Ahora, quiero que vean conmigo el 32. Grande es este misterio. ¿Cuál es el misterio? Que dos serán uno. Ese es el misterio, que dos personas sean una.
Y el misterio habla de que en la forma que somos uno, a pesar de que somos dos personas, es que hay una unión en el alma. Pongo un ejemplo. Jonatán, el hijo de Saúl, el que heredaba el reino, amó tanto a David, dice la Biblia, que su alma quedó ligada. Ligada es enredada. Y amó tanto a David que le cedió el trono. Siempre he visto a Jonatán como el ejemplo más claro en el Antiguo Testamento del amor al prójimo. El amor al prójimo habla que como el amor de Dios me llena y me satisface tanto, puedo darlo todo sin problema. Jonatán cedió el trono a David sin envidia y sin celos. Y lo amó. Dice la palabra que el alma de Jonatán estaba ligada a la de David. El amor de Dios en Jonatán produjo eso. Y nos damos cuenta, mis hermanos, que el misterio es ese, que ahora, cuando nos casamos con una mujer, de hombre a mujer o mujer a hombre, nos damos cuenta que hay una unión, que el alma se une. Y esta unión tiene un efecto negativo y positivo, lo vamos a ver en un segundo. Dice el 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, es decir, de la relación íntima entre Cristo y la iglesia de forma espiritual. Ahora, acompáñenme a 1 Corintios para que vean un poquito de lo que estoy hablando, que dice Efesios que es un misterio. 1 Corintios 6, verso 19. Fíjense el misterio que aquí el apóstol Pablo en Efesios 5 se está describiendo. 1 Corintios 6, 16. Este capítulo, hermanos, cuando yo conocí al Señor al principio, comencé a caminar con Él, que venía uno con la mente muy sucia y moralmente hablando, yo odiaba este capítulo. Este capítulo es bien directo acerca de la inmoralidad sexual y todo eso. Y siempre que lo leo me acuerdo de cuando comencé a caminar con el Señor. Comenzó el Señor a enderezar mi vida. Y este capítulo es bien directo a lo que es la fornicación, a la inmoralidad sexual y todo eso. Dice 1 Corintios 6, 16, dice, ¿o no sabéis que el que se une? Aquí está la palabra unión otra vez. La palabra griega unión, unir, es la palabra cola, como de pegamento. Y habla de un pegamento, ¿verdad? Que se adhiere una cosa a la otra de manera permanente. Así, ¿verdad? Como la cola loca, crazy glue. Eso significa la palabra unir, en el griego cola. Dice, el que se une con una ramera, fíjense lo que dice, es un cuerpo con ella. Ahora, lo que estamos ignorando aquí, o lo que ignoramos muchas veces es, que el texto dice, si tú te unes a una ramera, ¿no sabes que eres uno con ella? Ahora, fíjense la idea. Nuestros cuerpos, el matrimonio, lo que Dios nos da, es sagrado. Todo lo que Dios nos da es sagrado. Cuando nosotros prostituimos lo que Dios nos da, estamos violentando, estamos fornicando espiritualmente y a veces físicamente, adulterando contra Dios. Estamos tirando por el suelo las cosas que Dios nos ha dado, las bendiciones que nos ha dado como la vida lo es. Entonces, cuando una alma se une con otra, están compartiendo cualquiera que sea el efecto de su corazón, sea bueno o sea malo. Si una mujer adúltera, una mujer adúltera también, pero una ramera, se acostó con 50 hombres, cada vez que se acuesta con uno, se une con ese hombre y comparte espiritualmente su condición pecaminosa y caída, como también cosas buenas, si se hace en el buen sentido matrimonial. Me explico, porque estaba hablando de la ramera y ligué una cosa con la otra. Una ramera se acuesta con diferentes hombres. Cada vez que se une, se acuesta con un hombre en su práctica de prostitución, se está uniendo en alma a cada hombre y está compartiendo el alma con esa persona, emocionalmente, espiritualmente, sea bueno o malo. Por eso es que en el matrimonio, cuando uno se casa, por ahí dicen, nos echan la bendición, para que todo sea bueno y sea de buen efecto. Bueno, el texto dice, ¿no sabes que si tú te unes a una ramera, eres uno con ella? O sea, una pieza, lo que ella hace mal, tú también. Lo que ella hace mal en sentido pecaminoso, tu alma recibe eso. Quiero explicar esto bien, porque por eso hay mucha insatisfacción en la iglesia. Dice, porque dice, los dos serán una sola carne.
Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y algunos están diciendo, pastor, ¿qué tiene que ver esto con el tema? Aquí voy. Cuando nos unimos de manera pura al Señor, el Señor comparte en nuestra alma sus bendiciones y nosotros compartimos con el Señor la alabanza, la adoración y el servicio. La unión espiritual entre la iglesia y Cristo, ahí está el misterio. Que esa unión íntima, porque a veces pensamos que en un contacto físico nada más es lo superficial que está tocando, pero hay una relación íntima interna del alma que puede ser pecaminosa, puede ser maligna o puede ser de bendición espiritual, etc. Entonces, miren, le pongo este ejemplo. Yo no sé si usted, cuando ve a una persona que tiene la gracia de Dios, se da cuenta. Cuando usted dice, me siento cómodo con esta persona. Eso sucede con los perros, los niños. De alguna manera detectan a las personas que son como que, uy, o a las personas que se le quiere acercar. No estoy diciendo que si un niño usted no le cae bien, usted ya está mal, no. Pero ellos son los más sensibles en ese sentido. Ellos detectan el alma de las personas. El perro olfatea el alma, las intenciones, ¿verdad? Bueno, hay otros animales que también. Pero esta palabra unir aquí es importante. Porque cuando como cristianos no estamos recibiendo el gozo de Cristo, la paz de Cristo, los frutos de Él, es porque espiritualmente no estamos unidos. No dije Estados Unidos, no estamos unidos. Miren, permítame porque mi mente se está yendo por muchos lados de muchos textos importantes. Un texto voy a usar. Estoy hablando aquí de la unión y no la del gobierno, claro, la unión entre Cristo y la iglesia. No quiero confundirlos. Miren, Juan 15 habla de la vid verdadera. Dice que la rama que está pegada a Cristo, el que permanece en Cristo ahí, ¿verdad? Vamos a decir, permanentemente en ese árbol de vida, la savia se le transmite a esa rama y lleva fruto. La savia pasa por nuestra alma y llevamos fruto, esa es la idea. Pero hay una parte, si no me equivoco, es Juan 15:7, dice, permítame buscarlo para no confundir, tengo la Biblia aquí mismo. Juan 15, usted puede ir conmigo si quiere, no lo tenía en el libreto, pero me llega a la mente este texto. A ver si es este. Ok, es el versículo 4. Juan 15:4. Fíjense aquí, es importante esto. Dice, permaneced en mí, aquí habla de unión, y yo en vosotros. Dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿verdad? Si no permanece en la vid, dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él. Quiero apuntar eso. El que permanece en mí y yo en él. ¿Cómo es posible que la rama esté pegada, pero a la misma vez Cristo no esté unido junto con la rama? Me voy a explicar. Pueden haber dos personas donde una persona ama a la otra, pero esa otra no ama al otro. O sea, uno ama y el otro no. Y vemos que uno está unido, pero el otro no. Eso hace que no haya una relación. Entonces, cuando hablamos de esto, Santiago dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a vosotros. Y el texto viene hablando del alma y el amor a Dios sobre todo. Aquí la vida habla, el que permanece en mí y yo en él. Ahí está hablando, hermanos, de nuestra alma en adoración y búsqueda, dependencia, confianza. Es lo que nos une al Señor. Y cuando nos unimos, entonces la savia fluye en nuestro corazón y tenemos paz, gozo, etc. Me puedo quedar un rato aquí porque es importante. La insatisfacción del cristiano es la siguiente, porque Juan 15 dice, el que en mí no lleva fruto. Quiere decir que podemos estar aquí intelectualmente unidos a Cristo, pero de corazón, como dice Mateo 15:8, lejos de Cristo. Entonces la unión de Cristo y la iglesia, o Cristo y el cristiano, es en el corazón. Entonces, bien el texto dice de Primera de Corintios, si tú te unes a una ramera, ¿qué está diciendo el texto? Si tú le das tu alma y te acuestas con una ramera y encuentras tu deleite en una ramera, puedo cambiar la palabra ramera por idolatría, amor al dinero, deleite terrenal,
dependencia material, etcétera, etcétera. Puedo cambiar la palabra ramera por muchas cosas que nos unimos en una alma y por eso el alma está seca, insatisfecha, como la mujer samaritana. Esta mujer se unió a 6 hombres y seguía vacía. Fue en el momento que se unió a Cristo que encontró satisfacción. Dice Juan 4 que dejó el cántaro. Y cuando la palabra dice que Bartimeo ciego dejó su capa, significa que dejó su dependencia. Cuando dice que la mujer samaritana dejando su cántaro, dejó su dependencia y ahora depende de Cristo. Ahora su vida estaba llena del agua viva y no del agua que vuelve a dar sed una vez más. Es importante tomar en cuenta esta palabra unir, porque tiene el sentido de ser una sola pieza, ya sea con tu esposa si eres casada o casada, o con Cristo para disfrutar de los beneficios espirituales de Cristo. Por eso el Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuando alguno es ligado, hermanos, a una persona en casamiento, están compartiendo no solamente las cuentas de banco, la casa, la cama, sino su alma es una. Y lo que le afecta a uno, al otro también, lo que le beneficia al uno, al otro también. Porque de esa unión sale un frutito que es un bebé, sale de los dos. Y ahí vemos que en la unión del alma también, porque vemos nada más la parte biológica, pero de ahí Dios da vida a un bebé que sale de estas dos personas que son una carne. Por eso es que tenemos varones, siempre hago hincapié porque es nuestra responsabilidad, nosotros amar a nuestras esposas a pesar de su comportamiento y su respuesta. Esto, hermanos, es una bendición. Miren, Ezequiel, a ver si me da el tiempo, voy a leerlo bien rápido. Ezequiel 16, del 28 al 34. Miren lo que el Señor le dice a su pueblo Israel acerca de su infidelidad. Ezequiel 16, 28. Lo voy a leer rápido, mis amados, así usted lo puede ver luego si lo dejo atrás, pero es para ganar tiempo porque estamos sobre el final. Ezequiel 16, 28 dice, fornicaste también con los asirios. Aquí la fornicación no es literal, sino que el pueblo de Dios puso los ojos en el deleite de los vecinos, las naciones vecinas, y se fue tras ellos, y para poder disfrutar de los deleites paganos tenemos que adorar a los dioses paganos. Esa es la idea. Si quiero de lo que el mundo ofrece, tengo que adorar a Satanás. Suena fuerte, yo sé, pero la palabra de Santiago, ¿no sabes que si te quieres hacer amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios? Entonces aquí, cuando vemos la palabra adulterio, fornicación, es del alma. Buscaban su confianza, deleite, descanso, reposo en otras cosas aparte de Dios. Dice el 28, fornicaste también con los asirios, dice, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. Como decimos, en el mundo nada llena. Dice el 29, multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco esto te saciaste. Con eso tampoco te saciaste. Verso 30, cuán inconstante es tu corazón, no te decides ni por ellos ni por mí. Dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos con toda cabeza de camino, en toda cabeza de caminos, entrada. Acuérdense que, por ejemplo, en mi país también, en los pueblecitos, en mi pueblo, Azua, cuando llegas al pueblo, hay estatuas de indios, ¿verdad? Esa es la idea. Como cuando llegas a un pueblecito y en la entrada de bienvenida te dicen bienvenido a tal lugar y una estatua de, no sé, de la Virgen o no sé. Y dependiendo de lo que el pueblo se identifica, su Dios, su principado establecido, ahí lo ponen. Y fíjense lo que dice el texto. Dice, en toda cabeza de camino, haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera. Oye, la está comparando que no era ni como una ramera. Dicen que menospreciaste la paga, sino que como mujer adúltera, que en lugar de su marido, ¿dónde ando? Me perdí. 32, sino como mujer adúltera, que en el lugar de su marido recibe ajenos. Todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados. Y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Verso 34. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres,
porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga en lugar de recibirla. Por esto has sido diferente. Hermanos, esto es una represión directa al pueblo de Dios. Estaban llenos, gozosos, satisfechos en Dios, pero al mirar como Asaf, las naciones vecinas pensaban, en inglés hay un dicho que dicen, the grass is greener on the other side. El pasto se ve más verde del otro lado, pero es una apariencia externa, una apariencia engañosa, que cuando vas y pruebas te das cuenta que eso no es lo que llena. Hemos justificado nuestra idolatría con bendición. Hemos confundido felicidad momentánea con el gozo de Dios. Y hemos cambiado adoración por religiosidad. Miren, muchas veces predicamos la palabra y muchos dicen amén y reciben el mensaje. Pero ¿qué tan real es esto en nuestras vidas? ¿Qué tan verdadero es que yo creo que Dios es suficiente? Que Cristo es suficiente en mi vida. ¿Cuántos creemos esto? Bueno, podemos decir amén. Pero si nuestra vida se encuentra en un estilo de vida de insatisfacción, de vacío, de falta de dirección y propósito, vivimos el diario vivir, nada más trabajamos para cobrar y comprar, o sea, no podemos decir que Cristo es suficiente. Estamos engañándonos. Le voy a poner un ejemplo ilustrativo para que me entiendan. Si le preguntáramos a una comunidad de África donde la escasez de agua es impresionante y le hacemos una pregunta entre dos opciones, le decimos, mira, te tenemos dos ofertas. Vemos que ustedes no tienen agua, ustedes caminan 40 kilómetros para buscar un vasito de agua, sus hijos están muriendo deshidratados y le queremos ofrecer dos cosas. Por un lado tenemos la primera oferta, que es un tanque que tiene capacidad de 5,000 galones de agua. O queremos diseñar aquí, hacer una estructura de una presa de agua, como una cascada, que va a fluir 750,000 galones de agua por segundo. ¿Cuál tú escoges? La respuesta es obvia. Es muy obvia, ¿verdad? Pero vamos a suponer que ellos digan los dos. ¿Y por qué razón yo digo que ellos escogerían los dos? Porque hay cristianos que piensan que pueden estar con el mundo bien y bien con Dios. Hay cristianos que piensan que pueden vivir la vida del mundo, el estilo de vida del mundo, que ver las cosas que el mundo ofrece y al mismo tiempo estar bien con Dios. De lunes a sábado hacer lo que yo quiera y el domingo me congrego. Entonces, por eso usé el ejemplo de que los africanos, por ejemplo, dicen los dos. Pero vamos a hacer un análisis. Ahí está la presa, la cascada. El Niágara, la catarata del Niágara, dice que fluye 750,075 galones de agua por segundo. Casi 800,000 galones de agua fluyen por segundo, por cada segundo. Y esta oferta que se le presenta a ellos, la razón por qué digo los dos es para que hagamos el análisis. ¿Será que podemos tomar a ambos? Bueno, para los que creen que pueden estar en dos caminos, un pie en el mundo y otro en el Señor, estos que tienen la presa de agua, lo que tienen la cascada, vamos a poner, el catarata del Niágara, que solamente tienen que ir y buscar agua y nada más. En el tanque de 5,000 galones tienen que constantemente llenarlos, esperar que se llene, ir ahí como al pozo, como iba la mujer samaritana. Cada vez que vamos al tanque de 5,000 galones, estamos despreciando la fuente de agua viva. Yo creo que ahí me entendieron. Cada vez que voy detrás de buscar aquello, pierdo esto, porque no podemos servir a dos señores. Y la insatisfacción es muy clara, de que muchos de nosotros queremos un poquito de Dios. Yo quiero a Dios para que me guarde mis hijos. Quiero a Dios para el aumento en mi trabajo, el aumento de pago. Yo quiero a Dios para que me cuide del peligro. Pero cuando se habla de deleite, de gozo, del dinero, de todo eso, ahí Dios, yo te aviso. O sea, ahí no, Señor. Nada más cuídame, échame la bendición, agarro ahí, ¿verdad? Me encomiendo a ti para donde voy. Pero usamos a Dios nada más en las cosas que no somos capaces de guardar. En las cosas que no somos capaces o no tenemos la capacidad de proteger, como cuando tu hijo sale solo. Señor, guárdamelo.
Y nos damos cuenta que cuando el Señor confrontaba a Israel, siempre les recordaba a sus hijos. Cuando escogieron presidente, así lo voy a decir, en vez de confiar en Dios, escogieron reyes, es lo que quiero decir. El Señor le dijo, yo le voy a dar un rey, pero diles, profeta Samuel, lo que les va a pasar. Dile lo que les va a pasar a sus hijos. Les recuerda, porque ellos lo que más amaban eran sus hijos. Entonces, así mismo, mis hermanos, el Salmo 16:11, David dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Dice, delicias a tu diestra para siempre. ¿Será cierto esto en nuestras vidas, que hay plenitud de gozo en la presencia de Dios? El estar con Él, meditar en Él, ver lo que Él hizo en la cruz. ¿Será cierto, mis hermanos? Miren, el pueblo en el Nuevo Testamento, cuando el Señor multiplica los panes y los peces en Juan 6, vemos que el Señor les multiplica los panes y peces, tenían hambre, les dijo, recuéstalos aquí para que coman. Juan 6:12 dice bien rapidito, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Eso que sobró cuando Jesús multiplica los panes y peces, habla de que el Señor no solamente es suficiente, sino que el Señor en Cristo sobreabunda. No solamente nos sacia, sino que sobreabunda. Por eso dice Jesús a la mujer samaritana, si tú crees en mí, el agua en tu corazón, en tu alma, será como una fuente de agua viva. Te va a saciar, te va a limpiar y al final te va a salvar, te va a llevar a la vida eterna. Y esta gente que comió de este alimento que el Señor multiplicó, en el momento que Él multiplicó esto, dice el versículo 15 de Juan 6, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Esta palabra, apoderarse de Él, significa arrebatar por la fuerza para saquearlo. Querían establecer a Cristo nada más para que le den lo suyo. No querían a Cristo, querían lo que Cristo daba. Más abajo de los textos de Juan 6, dice que Jesús pasó al otro lado del mar. Cuando a ellos se le pasó la llenura, que ya reposaron, ya le volvió a dar hambre, fueron otra vez a buscar a Jesús. Y nos pasa a muchos, donde Dios me da algo y me pongo contento, me voy y me olvido de Él. Cuando se me acaba, vuelvo. Esa es la idea. Y Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales de que yo soy la fuente de agua viva que sacia y salva, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Dice el 27, trabajad no por la comida que perece, no por las cosas que perecen, sino trabajad aquí no es del cuerpo físico, es del alma, el alma trabajosa, buscar en adoración. Hoy compartía con mi esposa la palabra buscar, que significa adorar. El que busca a Dios lo va a hallar, el que busca hallará, el que toca se le abrirá, el que pide se le dará. ¿Qué? Dios, el que sacia, la persona de Cristo. Dice, sino la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Nos damos cuenta, mis hermanos, que en el verso 35, más abajo, los versos 35, dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Vida es, se puede entender, yo soy el pan del alma, se puede decir. Yo soy el pan del alma, aunque sacia todo, cuerpo, alma y espíritu, pero podemos entender, yo soy el pan del alma. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Serán estas palabras a medias, un cuarto, 75%? ¿Serán verdaderas o no? ¿Por qué los cristianos no le basta a Cristo? ¿Será porque Cristo es insuficiente? Mis hermanos, si no hacemos de Cristo nuestro único Señor, nunca podremos experimentar lo que David dijo, que hay plenitud de gozo en su presencia. Si Cristo no se hace exclusivo en nosotros, no vamos a poder. No vamos a disfrutar de la llenura de lo que el Espíritu produce como fruto. Porque si no nos unimos a Cristo en alma, en cuerpo y espíritu, la savia del fruto no puede fluir y viviremos como cristianos de nombres. Cristianos, yo soy cristiano en tal iglesia, yo conocí al Señor tal año, yo recuerdo en el año tal cuando el Señor hizo, y ya Cristo no hace más nada.
¿Por qué? Porque están unidos a otras cosas y no a Cristo en un cuerpo. Quiero terminar leyendo Juan 6, del 53 hasta el final. Acompáñenme a leer juntos para terminar. Juan 6, 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no os coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí comer su carne y beber su sangre es una palabra figurativa refiriéndose a tomar a Cristo por completo, referente a lo que sucedió en Éxodo 12 cuando les dijo: cómanse todo el cordero. Todo el cordero es, si el cordero no te cabe es porque hay cosas en tu corazón allí, tienes que sacarla para que el cordero entre completo. Y me refiero a Cristo en este caso. Dice el verso final del 53, no tenéis vida en vosotros. Vida aquí no solamente es eterna, sino vida espiritual que habla del gozo, de la paz, de la mansedumbre, de la fe, el servicio, la adoración, todo lo que es la vida natural de Dios en el creyente. Dice el 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Ahí está la conexión, el uno y el otro. Porque hay algunos que dicen, no, yo estoy en Cristo. La pregunta, ¿está Cristo en ti? Dice el 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él y ella también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Versículo 60. Voy a brincar al 60. Al oírlas mucho de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Saben por qué dijeron eso? Porque amaban otras cosas. Y para poder recibir a Cristo tenemos que dejar ir otras cosas. Por eso es dura. No es que la palabra es dura, es duro ser el joven rico frente a Jesús. Es duro. Es duro ser, ¿cómo se llama el rey? Se me olvidó al que Pablo le predica. Ya me voy a acordar. El rey que, ya mi esposa casi me lo vocea por ahí. El rey Agripa. El rey Agripa le dice, por poco y me persuades a ser cristiano. Es duro ser el rey Agripas en frente de Pablo, porque no quería dejar su reinado. Y así muchos no pudieron abandonar su amor mundano o terrenal para seguir a Cristo y recibir el pan de vida. Agripa, ya escuché a mi esposa que me dijo, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? La palabra ofender es la palabra griega escandalizo, que habla de tropiezo, habla de detenerte de seguir a Cristo. Ahí vamos, Jesús el de los milagros, vamos detrás del de los milagros. Jesús el que multiplica pan, vamos detrás de Jesús. El Jesús que te dice carga tu cruz, niégate y sígueme. Esto me ofende, escandalizo, tropiezo en el camino. Fíjense lo que dice el texto. ¿Esto os ofende? Pues ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? Fíjense lo que dice. Verso 63, el Espíritu es el que da vida. Aquí vida, hermanos, no se olviden que es el amor, el gozo, la paz, la mansedumbre, todo lo que el alma pide, del cual Santiago dice, pides mal. Este es lo que necesitamos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por esto he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es decir, cuando Jesús predicaba el Evangelio, escuchen bien, y abrían su corazón, el Padre los movía a Jesús y venía la fe para salvación. Dice el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Ya no me está gustando esto ya. Me gustó lo de los milagros, sacando demonios, sanando gente. Me gustó lo de multiplicar los panes, pero esto de cargar mi cruz y Cristo solo no es suficiente. Y por eso el texto dice, por esto, el verso 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Dijo entonces Jesús a los 12, ¿también se quieren ir ustedes? Dice el 68, Pedro, Simón, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, esta palabra que Pedro dice, tú tienes palabras de vida eterna, es lo que nos hace ver a Jesús como exclusivo. Lo que encontramos en Jesús no lo encontramos en más nadie y en más nada. Y entonces entendemos que Cristo sí es suficiente, mis hermanos. La iglesia de hoy quiere tener una mezcla de maridos. Yo quiero ser cristiano, pero yo amo las cosas del mundo. No se puede. Ni te va a satisfacer, no te puedes satisfacer en las cosas del mundo, ni en Cristo, porque a medias los dos no puedes. Y aunque tomes al mundo completo, dice el texto que leímos en Ezequiel 16, las cosas del mundo no llenan, no completan el corazón, no te dan sentido de vida, no te dan la fuerza que encontramos en Cristo para seguir adelante, servir al necesitado, amar a la familia, perdonar al enemigo, glorificar a Dios y vida eterna. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. El cristiano de doble ánimo anda en dos mundos, por eso hay vacío en muchos, y piensan que el servicio en el ministerio es lo que lo va a llenar. No, si me dejan cantar en el ministerio, si me dejan predicar, si me dejan ir a las naciones, no, mis hermanos. Si Cristo no nos basta, mucho menos va a bastar lo que hagamos para Dios. Cristo debe ser lo único que nos basta. Si la vasija de nuestro corazón no está limpia y vacía para llenarnos de Cristo, seremos como cisternas rotas que no retienen agua. El ejemplo de los africanos pobres, el cual la oferta que se le hizo era tener, oferta número 1, un tanque con capacidad de 5,000 galones de agua, o la catarata del Niágara, la cual fluye allí 750,000 galones de agua por segundo. Esto que le estoy narrando, hermanos, estoy nada más citando Jeremías 2, verso 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y se cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La cisterna rota es el corazón, hermanos. No retiene agua. No retiene agua. Pero una fuente de agua no solamente llena esa cisterna rota, sino que brota hasta que sobreabunde. Hasta que sobreabunde. Y nos damos cuenta, hermanos, que muchos cristianos, desafortunadamente, están a punto o de tirar la toalla, están cansados de lo mismo, y es porque no han abrazado el Cordero completo. No lo han permitido entrar en su corazón y vivir confiado en Él hasta el fin. ¿Cómo pudo Pablo y Silas tener gozo en la cárcel? ¿Cómo pudo Esteban, siendo apedreado, perdonar a los que le apedreaban? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, el cual es Cristo y su palabra. Ay, hermanos, que Dios nos ayude, mis hermanos. Cristo es suficiente. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Y la oración que debo hacer es de arrepentimiento. Yo sé que muchos de los que me están escuchando han echado a un lado a Cristo. Escuchan prédicas, van a la iglesia, ofrendan, sirven, pero Cristo no es el Señor de sus vidas. Y por eso sus corazones no están completos en Él, llenos del Señor, contentos con Él. Aunque tengamos abrigo, ¿verdad?, y sustento, con Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Vamos a orar. Si usted está en familia, en su casa, por favor, les pido que agárrele la mano a su esposa, a su esposo, a sus hijos, su abuela, su suegra, quien está a su lado, agárrele la mano. Y en una oración de silencio, para que no interrumpa la voz sobre la voz, en su mente ore por esa persona. Que podamos poner a Cristo sobre todo. Padre, yo te pido, Señor, que nos perdones en esta hora, mi Dios. Yo quiero, así como Jeremías, así como Nehemías, orar. Hemos pecado, Señor, te hemos cambiado por cosas materiales. Te hemos menospreciado, hemos dudado que tú no eres suficiente. Hemos creído que tu palabra es verdadera, pero no creemos de corazón que eso es realidad, que eso es una verdad. Porque no hemos echado a un lado. Cuando Jesús hablaba de las parábolas, hablaba de la parábola del sembrador, donde habían corazones cerrados,
corazones llenos de cosas que no debían estar allí. La semilla entraba pero no producía fruto porque habían mezclas y no producía el fruto que tenía que producir. Yo te pido, Señor, que mis hermanos que me ven en esta hora, mi Dios, puedan hoy tomar esa decisión de darte el primer lugar, ponerte en el trono del corazón, confiar en ti, en tu palabra, buscarte en intimidad y adoración cada día, Señor. Recordar lo que hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Y estemos en cuarentena o no, tú estás con nosotros, Señor. Estaremos gozosos. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gracias por conectarse. Les recordamos que estaremos nuevamente en vivo domingo 10 de la mañana. Todavía no tenemos servicios presenciales por cuidado y por tener precaución con lo que está pasando. Seguimos orando para que Dios nos guíe. La iglesia está abierta, aunque el edificio esté cerrado. No se desconecten. Manténgase con la llama del fuego de Cristo encendido. No apaguéis al Espíritu. Y vamos a seguir adelante juntos, hermanos. Vamos a seguir adelante. Falta menos que cuando comenzamos en el sentido espiritual. Y cada día que pasa es un día menos para la salvación. Que el Señor les bendiga. Comparta las enseñanzas al que necesita oír de Dios. Evangelice. Es un tiempo de evangelismo en este tiempo como nunca antes. Y que el Señor les dé gracia. Enfóquese en los perdidos y no se enfoque nada más en sí mismo. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas noches.